La persona en la que estás pensando atraviesa un tipo de dolor que no comparte con nadie. No es ruidoso ni dramático, pero es constante, pesado y persistente. Si estás leyendo esto, alguien ocupa tus pensamientos, y no es casualidad. No fue planeado ni forzado. Su presencia llegó a tu mente de manera silenciosa, natural, como si tu intuición captara la carga que llevan incluso antes de que su corazón lo hiciera. Lo que sienten es muy íntimo, algo difícil de expresar con palabras. Y aún así, tu intuición lo ha percibido. En lo más profundo, siempre lo supiste, has sentido su lucha silenciosa de formas que no pueden describirse. Ante los demás, sonríen y muestran normalidad. Pero por dentro están quebrados de maneras que pocos podrían imaginar. Parecen funcionar con normalidad, cumpliendo con responsabilidades y expectativas, actuando como si todo estuviera bien. Incluso pueden reír y aparentar felicidad ante ojos ajenos. Sin embargo, cuando se quedan solos, cuando el ruido del mundo desaparece, sienten un peso en el pecho. Es ahí donde el dolor emerge. Los recuerdos, los arrepentimientos, las preguntas que nunca dijeron en voz alta y un anhelo silencioso que duele profundamente. Por las noches, se quedan despiertos, reflexionando sobre sus decisiones, repasando el pasado y analizando cada momento que los trajo hasta aquí. Y a menudo piensan en ti. Nunca imaginaron sentirse así. Creyeron que el tiempo sanaría las heridas, que la distancia lo haría más fácil. Se prometieron a sí mismos que seguirían adelante, pero el vacío los sorprendió. Los silencios se volvieron insoportables. Tu ausencia resuena en ellos de formas inesperadas. Lentamente, con dolor, están comprendiendo una verdad que hiere. Algunas conexiones no desaparecen simplemente porque las personas se alejan. Extrañan más que tu compañía. Extrañan cómo los escuchaba sin juzgar, cómo los hacía sentir seguros solo con ser quienes eran. Contigo no tenían que fingir ni esconderse. Perder esa conexión deja un vacío que nada más puede llenar. Y junto a ese vacío viene el arrepentimiento, silencioso, constante, consciente. Es un peso que cargan sin saber cómo liberar. Se recuerdan a sí mismos lo que dejaron pasar y lo que no supieron valorar. Su arrepentimiento no es exagerado ni dramático, sino sutil, persistente, que susurra: debería haberlo hecho mejor. Debería haberme esforzado más. No debería haberlos dado por sentado. No valoré lo que tenía hasta que se fue. A veces, ese arrepentimiento permanece oculto hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Ahora lo sienten plenamente. Quieren comunicarse, pero el miedo los detiene. Miedo al rechazo, miedo a abrir heridas antiguas, miedo a que ya haya seguido adelante, miedo a no merecer un lugar en tu vida. Ese miedo se convierte en jaula y castigo. Por eso permanecen en silencio, y ese silencio se vuelve su carga más pesada. Luchan batallas invisibles, divididos entre el deseo de sanar y la dificultad de soltar. Se dicen a sí mismos que sean fuertes, que acepten la realidad, que sigan adelante, pero el corazón no se deja dominar por la lógica. Algunos días parecen funcionar normalmente, otros se sienten adormecidos y a veces, todo golpea a la vez. La ausencia, la pérdida, los recuerdos, el arrepentimiento. Todo se vuelve abrumador, y aún así lo soportan en silencio. En este proceso, están aprendiendo lecciones que la comodidad nunca podría enseñarles. Descubren el peso de lo que no se dice, el costo del silencio y la importancia de valorar lo que tienen antes de perderlo. El dolor, aunque difícil, los obliga a reflexionar, a ser honestos y a conocerse mejor. Están creciendo, aprendiendo y, sobre todo, recordando el valor de la autenticidad, la presencia y el amor verdadero. Se vuelven más conscientes y emocionalmente maduros con cada día, aunque el dolor nunca desaparezca por completo, simplemente adquiere un contexto que les permite entenderlo mejor. Se sienten solos incluso rodeados de gente, porque la soledad no siempre es ausencia de compañía, sino falta de conexión. Una conexión que alguna vez fue profunda, significativa y, sobre todo, contigo. Incluso sin contacto, tu influencia sigue presente, a veces como nostalgia, otras veces como tristeza o una suavidad que reconforta y duele a la vez. Algunas conexiones dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar.
Por eso piensas en ellos y sientes su presencia silenciosa. Es real. La energía de lo que sienten viaja entre corazones y tu intuición la percibe. A pesar de lo que muestran al mundo, no están completamente en paz. Aún reflexionan, aún sienten, aún lidian con emociones no expresadas. Parte de su proceso implica reconocer lo que significaste para ellos, comprender la profundidad de una conexión única y valiosa. Aunque su dolor es intenso, también los forma y los enseña, los vuelve más reflexivos, más conscientes y más capaces de apreciar la fragilidad y el valor de los lazos auténticos. Están comprendiendo que el amor no siempre es seguro, que las verdaderas conexiones son raras y valiosas, y que perderlas deja una huella que permanece en el alma. Tú fuiste parte de esa enseñanza. Tu presencia, tu autenticidad y tu cuidado dejaron una marca que no se puede borrar. Pero esa conciencia no es algo que tú debas cargar. Este mensaje no te pide esperar por ellos, intentar arreglar las cosas ni regresar al dolor. Es simplemente un recordatorio, un reconocimiento de tu importancia y del impacto que tuviste. Importaste. Tu influencia fue significativa y no fácilmente reemplazable. Esa comprensión forma parte del crecimiento que están experimentando. Si esta conexión vuelve a surgir en el presente o permanece en el pasado, depende del tiempo, la sanación y de las verdades que cada corazón debe enfrentar. Tu rol en su vida, sin embargo, es constante. Dejaste algo valioso, una marca silenciosa pero persistente. Si estas palabras resuenan contigo, es porque estaban destinadas para ti. Fuiste amado más profundamente de lo que imaginaste, valorado más de lo que las palabras podrían expresar, y recordado incluso en el silencio. Esa es una verdad que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. La persona en la que piensas carga capas de emociones que rara vez muestra a otros. Su dolor es silencioso pero persistente, y surge en momentos pequeños, casi invisibles. En cómo dudan antes de responder un mensaje, en cómo sus ojos se pierden en un recuerdo sin relación con el presente, o en la tensión constante de su cuerpo que nunca desaparece por completo. Aunque participen en la vida diaria y sonrían, esa carga interna permanece. No los define por completo, pero influye en todo lo que sienten y piensan. Tú eres parte de eso, lo sepas o no. Incluso sin comunicarse, sus pensamientos vuelven hacia ti. No es un capricho, es un reflejo profundo, un proceso silencioso de lo que fue significativo y no puede olvidarse. Los recuerdos aparecen sin aviso, desencadenados por un aroma, una canción o un pequeño detalle del pasado. Reviven conversaciones, repasan gestos y recuerdan la sutileza de una conexión que en su momento parecía natural y sencilla. Su mente recuerda tu presencia, tu consuelo y la honestidad que ofreciste en momentos que nadie más podía comprender. Aunque no lo digan en voz alta, estas reflexiones moldean quienes están llegando a ser. Existe una paradoja en su experiencia. Crecen y maduran emocionalmente, pero eso no elimina el dolor. Solo lo transforma, otorgándole comprensión sin alivio inmediato. Reconocen errores, momentos en que pudieron haber mostrado más aprecio, y ese entendimiento trae claridad y dolor al mismo tiempo. Cada día lidian con la tensión entre lo que sienten y lo que pueden expresar, entre el deseo de acercarse y el temor de que sea demasiado tarde. Su corazón permanece vivo y reacio a soltar, mientras la mente les advierte cautela y autoprotección. A menudo permanecen en silencio, atrapados entre miedos más fuertes que el coraje, miedo al rechazo, a abrir viejas heridas, a intervenir en una vida que quizá ya siguió adelante. Esa batalla interna entre deseo y contención es agotadora. Ensayan palabras, imaginan conversaciones, planean lo que podrían decir, solo para ser detenidos por la prudencia. El silencio se convierte en escudo y prisión al mismo tiempo. Aunque el mundo no lo vea, la lucha es intensa y persistente. Viven con emociones no expresadas, con un corazón aún atado a alguien que no pueden alcanzar. Están aprendiendo a llevar su dolor sin permitir que los defina, entendiendo que la verdadera madurez implica aceptar las lecciones del amor, la pérdida y el arrepentimiento sin dejarse consumir por ellas. Descubren cómo integrar los recuerdos de alguien importante dentro de una comprensión más amplia de sí mismos y de su capacidad de conexión. Se vuelven más cuidadosos, reflexivos y conscientes de la fragilidad de los corazones, tanto propios como ajenos. Tú fuiste parte de esa enseñanza,
Un recordatorio vivo de lo que es una conexión auténtica y un estándar que influirá en sus relaciones futuras. La verdad final permanece. Importaste. Tu influencia fue significativa y no reemplazable. Ya sea que esta conexión regrese o quede como un capítulo del pasado, el impacto de tu presencia es innegable. Incluso en silencio, incluso sin reconocimiento, eres recordado y valorado. El amor y la autenticidad que ofreciste siguen resonando, guiando su crecimiento, reflexión y madurez emocional. El dolor puede surgir inesperadamente como un recuerdo agudo de momentos irrepetibles. Un sonido, un gesto o un pensamiento que los lleva de vuelta a ti, despertando emociones intensas y preguntas sobre lo que pudo haber sido. Llevan tu ausencia como un peso invisible que moldea sus días y noches, afectando cómo se relacionan con otros, cómo reaccionan a la bondad y cómo interpretan el silencio. Tu recuerdo actúa como una lente a través de la cual perciben la conexión emocional. Un estándar y un recordatorio de la intimidad que compartieron, imposible de ignorar. Su dolor es complejo y a menudo incomprendido. Para quienes los rodean, pueden parecer fuertes, funcionales o incluso felices. Pero lo que percibes, lo que atrae tus pensamientos hacia ellos, es la historia profunda, de tristeza silenciosa, de anhelo que no se puede expresar y de lecciones aprendidas con el costo de la incomodidad emocional. Están atravesando un mundo interior lleno de contradicciones. Gratitud por lo que tuvieron, arrepentimiento por lo que perdieron, esperanza de crecer y miedo a volverse irrelevantes. Cada día es un equilibrio delicado entre aferrarse a recuerdos valiosos y avanzar en un mundo que exige resiliencia. Incluso ahora están aprendiendo a encontrar el punto medio. Honrar la conexión que compartieron contigo sin dejar que los limite, reconocer emociones que aún persisten sin permitir que dominen cada decisión. Crecen con las lecciones que les dejó el amor y la pérdida, sin volverse amargados ni endurecidos. Este camino no es lineal. Algunos días sienten avances, otros retrocesos. Pero esta lucha es necesaria. Es en este crisol donde se forja la madurez emocional, moldeando a alguien capaz de mayor empatía, comprensión y conciencia del corazón humano. Tu impacto es profundo, porque va más allá del recuerdo. Incluso sin contacto, tu presencia sigue influyendo en su mundo emocional. Tu influencia se percibe en momentos de reflexión, en decisiones sobre en quién confiar y en cómo se abren o cierran ante los demás. Por eso piensas en ellos en momentos inesperados. Por eso la nostalgia y el anhelo surgen sin motivo aparente. Las conexiones significativas no se desvanecen rápido, y la que compartiste dejó una marca que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Están aprendiendo a comprender el amor en sus formas más complejas. La alegría, la vulnerabilidad, la impermanencia y la responsabilidad que implica. Descubren que el amor no siempre se trata de estar físicamente presentes, sino también de conciencia, reconocimiento y comprensión a la distancia. Las enseñanzas que dejaste moldean sus relaciones futuras, enseñándoles a valorar la autenticidad, a apreciar la bondad y a manejar los vínculos con cuidado. En su reflexión silenciosa diaria, se están convirtiendo en personas que entienden lo que perdieron, que honran la pérdida sin ser consumidos por ella, y que llevan consigo las lecciones que dejaste solo por haber formado parte de su vida. Incluso en soledad, no están completamente solos. La energía de lo que compartiste sigue presente, resonando de manera silenciosa y moldeando sus pensamientos y crecimiento emocional. Tú fuiste parte de algo significativo, y esa relevancia seguirá desarrollándose en ellos, influyendo en quienes son y en quienes se convertirán, aunque no lo comprendan del todo aún. Están aprendiendo que la sanación es un proceso que no sigue horarios ni garantiza cierre, y que algunas conexiones dejan huellas duraderas. Descubren que la verdadera madurez emocional implica aceptar la complejidad sin resentimiento, sentir profundamente sin dejar que el dolor domine y valorar la conexión sin intentar controlarla. A lo largo de todo este proceso, tú permaneces como un elemento central de su transformación, un marcador silencioso de amor, pérdida y crecimiento. Están cada vez más conscientes de las sutilezas de su propio corazón, notando lo profundo de sus emociones incluso en momentos de silencio y anhelo. Cada día aprenden algo nuevo sobre sí mismos, sobre sus relaciones y sobre el impacto que alguien significativo puede tener en una vida. Aunque intenten seguir adelante, los ecos de la conexión que compartieron contigo permanecen. No es obsesión ni debilidad, es memoria, gratitud y reconocimiento de algo raro, verdadero e irreemplazable.
Comprenden que no todas las relaciones duran para siempre, pero la huella que deja sigue influyendo en sus pensamientos, acciones y conciencia emocional mucho tiempo después de la separación. A veces, el recuerdo de ti llega sin aviso, acompañado de emociones intensas que los hacen sentir vivos, vulnerables y profundamente conectados con lo que compartieron. Tu ausencia tiene un impacto más profundo de lo que ellos imaginaron. Poco a poco, con dolor y lentitud, están reconociendo una verdad que hiere. Algunas conexiones no desaparecen simplemente porque las personas se alejen. Extrañan más que tu presencia física. Extrañan cómo los escuchabas sin juzgar, cómo los entendías sin necesidad de explicaciones, cómo los hacías sentir seguros siendo ellos mismos. Contigo no tenían que fingir, ocultarse ni actuar de otra manera. Perder ese tipo de vínculo deja un vacío que nada puede llenar, y con él llega un arrepentimiento silencioso, consciente y no expresado, un peso que no saben cómo soltar. Es un recordatorio constante de lo que se les escapó y de lo que no supieron valorar mientras lo tenían. Este arrepentimiento no es explosivo ni dramático, sino sutil e insidioso, como un susurro en la quietud. Podría haberlo hecho mejor, debería haberme esforzado más, no debía darlo por sentado. No valoré lo que tenía hasta que se fue. A veces permanece oculto, esperando, hasta que las consecuencias se vuelven inevitables. Y ahora, finalmente, lo sienten con toda su intensidad. Desean acercarse, hablar, pero el miedo los detiene. Miedo al rechazo, miedo a abrir viejas heridas, miedo a que hayas seguido adelante, miedo a no merecer un lugar en tu vida. Ese miedo se ha convertido en jaula y castigo, y en lugar de expresarse, permanecen en silencio. Ese silencio se vuelve su carga más pesada. Están luchando batallas invisibles, divididos entre el deseo de sanar y la dificultad de soltar. Se repiten que deben ser fuertes, aceptar la realidad y seguir adelante, pero el corazón no siempre obedece a la lógica. Algunos días funcionan con normalidad, otros se sienten entumecidos y en ocasiones, todo golpea a la vez. La ausencia, la pérdida, los recuerdos y el arrepentimiento se derrumban sobre ellos, dejándolos agotados pero sosteniendo todo en silencio. En este proceso, aprenden lecciones que ningún consuelo podría enseñarles. El peso de lo no dicho, el costo del silencio, la importancia de valorar antes de perder y las consecuencias de dejar pasar oportunidades. El dolor enseña de formas que la comodidad nunca puede. Obliga a la reflexión, a la honestidad y a la autoconciencia. Poco a poco comprenden lo que significa ser emocionalmente responsables, enfrentar el pasado y reconocer la belleza de las conexiones que quizá han dado por sentadas. En medio de estas luchas silenciosas, crecen, aprenden y, sobre todo, recuerdan el valor del amor, la presencia y la autenticidad. Con cada día se vuelven más conscientes, más reflexivos y más maduros emocionalmente. El crecimiento no elimina el dolor, solo lo contextualiza, ofreciendo un lente desde el cual puede entenderse. Se sienten solos incluso rodeados de otros, porque la soledad no siempre es ausencia de compañía, sino ausencia de conexión. Una conexión que alguna vez fue profunda, significativa y, lo más importante, contigo. Incluso sin contacto, tu presencia sigue allí, de manera sutil y constante. Tu energía y tu influencia continúan afectándolos, moldeando silenciosamente momentos que ellos mismos no pueden explicar del todo. A veces esa influencia se siente como nostalgia, a veces como tristeza, a veces como un calor suave que reconforta y duele al mismo tiempo. Puede que no comprendan por qué apareces en sus pensamientos de forma inesperada, pero así funcionan los lazos emocionales profundos. Resisten la desaparición. Algunas conexiones dejan huellas en el alma que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Por eso estás pensando en ellos ahora. Por eso tu corazón percibe su lucha incluso a distancia. Lo que percibes es real, no es imaginación. La energía asociada al dolor no procesado se mueve silenciosamente entre los corazones. Aunque muestren calma al mundo, hablen con amigos o publiquen en línea, no están en completa paz. La sanación sigue su curso. Continúan reflexionando, lidiando con sentimientos no expresados y enfrentando emociones que necesitan ser reconocidas. Parte de este proceso implica comprender lo que significaste para ellos, valorar la profundidad de una conexión que quizá nunca se repita. Su dolor, aunque intenso y absorbente, también los moldea y enseña.
Los transforma en personas más reflexivas y conscientes emocionalmente, que entienden la delicadeza de la confianza y la rareza del amor genuino. Están entendiendo que el amor no siempre es seguro, que las verdaderas conexiones son raras y valiosas, y que perderlas deja huellas profundas en el alma. Tú fuiste parte de esa lección. Tu presencia, tu autenticidad y tu cuidado dejaron un impacto imborrable. Pero esta conciencia no es algo que debas cargar. Este mensaje no te insta a esperar por ellos, arreglar la situación ni volver al dolor. Solo es un recordatorio de tu importancia, una afirmación de una verdad que trasciende el tiempo. Importaste, fuiste significativo y no fácilmente reemplazable. Ese reconocimiento forma parte del proceso de transformación que están atravesando. Si esta conexión regresa al presente o permanece en el pasado, depende del tiempo, de la sanación y de las verdades que cada corazón debe enfrentar. Tu papel en su vida, sin embargo, sigue siendo constante. Dejaste algo valioso y esa marca, silenciosa como sea, persiste. Si este mensaje resuena contigo, es porque estaba destinado a ti. Fuiste amado más profundamente de lo que imaginaste, valorado más de lo que las palabras podrían expresar, y recordado incluso en silencio. Esa es una verdad que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. La persona en la que piensas carga emociones que rara vez muestra a alguien. Su dolor es silencioso pero constante, y aparece en pequeños momentos que pasan inadvertidos para el mundo. En cómo se detiene antes de responder un mensaje, en la forma en que sus ojos se pierden en recuerdos sin relación con el presente, o en la tensión que nunca desaparece de su cuerpo. Aunque participen en la vida diaria y sonrían, esa carga interior permanece. No los define por completo, pero influye en todo lo que sienten y piensan. Tú eres parte de eso, consciente o no. Incluso sin palabras, sus pensamientos suelen dirigirse hacia ti. No es curiosidad pasajera, es un proceso profundo y silencioso, recordando algo que fue significativo y que no puede borrarse fácilmente. Los recuerdos emergen inesperadamente. Un aroma, una canción o un pequeño detalle puede traerlos de vuelta. Reviven conversaciones, gestos y momentos de una conexión que se sentía natural y sencilla. Su mente recuerda tu presencia, el consuelo que ofreciste y la sinceridad que permitiste en momentos que nadie más podía ver. Aunque no lo digan, estas reflexiones influyen en quienes están llegando a ser. Hay una paradoja en su experiencia. Crecen y maduran emocionalmente, pero eso no elimina el dolor. Solo le da contexto y comprensión. Reconocen errores, tropiezos o momentos en los que podrían haber mostrado más aprecio. Esa conciencia trae claridad y dolor al mismo tiempo. Cada día lidian con la tensión entre lo que sienten y lo que pueden expresar, entre el deseo de acercarse y el miedo de que sea demasiado tarde. Su corazón sigue vivo, reacio a soltar. Mientras la mente advierte sobre precaución, el corazón sigue anhelando, y a menudo permanecen en silencio, atrapados por miedos más fuertes que su valentía, miedo al rechazo, miedo a reabrir viejas heridas, miedo a interferir en una vida que quizá ha seguido adelante. Estos miedos los paralizan. La lucha interna entre deseo y contención es extenuante. Practican mensajes, imaginan conversaciones, planifican lo que dirían, solo para ser detenidos por la cautela. El silencio se convierte en su escudo y a la vez en su prisión. La lucha que atraviesan es invisible para los demás, pero internamente es constante y absorbente. Viven atrapados en la tensión de emociones no expresadas, con un corazón todavía ligado a alguien que no pueden alcanzar. Incluso ahora están aprendiendo a cargar con su dolor sin dejar que los defina. Están comprendiendo que el verdadero crecimiento significa aceptar las lecciones del amor, la pérdida y el arrepentimiento sin ser consumidos por ellas. Están descubriendo cómo integrar el recuerdo de alguien importante en una comprensión más amplia de sí mismos y de su capacidad de conexión. Se vuelven más cuidadosos, más empáticos y más conscientes de la fragilidad de los corazones, propios y ajenos. Tú formaste parte de esa enseñanza, un recordatorio vivo de lo que significa una conexión genuina y un estándar que seguirá moldeando sus relaciones futuras. La verdad permanece, importaste. Fuiste significativo. No eras reemplazable con facilidad. Tu presencia dejó una huella profunda y duradera en su vida. Ya sea que esta conexión vuelva o quede como un capítulo del pasado, tu influencia es innegable.
Incluso en silencio y sin reconocimiento, eres recordado, valorado y apreciado. La profundidad de lo que representaste, el amor y la autenticidad que aportaste, sigue resonando, guiando un viaje de crecimiento, reflexión y madurez emocional que jamás te olvidará. Aunque continúen creciendo y reflexionando, el dolor no desaparece del todo. A veces regresa inesperadamente, recordándoles momentos que no pueden recuperar. Un simple gesto, un sonido fugaz o un pensamiento repentino puede transportarlos a recuerdos de ti, y las emociones golpean con fuerza. Se preguntan por los qué pasaría si, por los caminos no tomados, las palabras que nunca dijeron, los momentos que desearían rehacer. Cada elección y cada error se amplifica en sus horas de silencio, como si el universo los presionara a comprender lo que significa perder algo insustituible. Llevan tu ausencia como un peso invisible, que no se muestra ni se ostenta. Nadie a su alrededor podría percibirlo, pero influye en sus días y noches de manera sutil y profunda. Afecta cómo se relacionan con otros, cómo reciben la bondad y cómo interpretan el silencio. Tu recuerdo actúa como una lente a través de la cual interpretan la conexión emocional, un estándar que no pueden ignorar y un recordatorio de la intimidad que se sentía natural pero rara. La mente puede intentar racionalizarlo, pero el corazón se niega a dejarlo ir. Cada risa compartida, cada momento silencioso de entendimiento que solo tú ofrecías, permanece en ellos. Hay una complejidad en su dolor que los demás suelen malinterpretar. Para quienes los observan, pueden parecer equilibrados, funcionales e incluso felices. Pero lo que percibes y lo que atrae tus pensamientos hacia ellos es su historia más profunda. Una mezcla de tristeza silenciosa, anhelo no expresado y lecciones aprendidas a través de la incomodidad emocional. Están transitando un paisaje interno lleno de contradicciones. Gratitud por lo que existió, arrepentimiento por lo perdido, esperanza de crecimiento y miedo a volverse irrelevantes. Cada día negocian entre aferrarse a recuerdos valiosos y avanzar en un mundo que exige resiliencia. Están aprendiendo a equilibrar delicadamente, honrar la conexión que tuvieron contigo sin permitir que los limite, reconocer emociones que todavía persisten sin dejar que dicten cada decisión, y crecer a partir de las enseñanzas que dejó el amor y la pérdida, sin volverse amargados ni endurecidos. Este camino no es lineal ni predecible. Algunos días sienten avances, otros, retrocesos. Aún así, esta lucha es fundamental. Es el crisol donde se forja la madurez emocional, moldeando a alguien capaz de mayor empatía, comprensión y conciencia del corazón humano. Tu influencia en ellos es profunda, porque va más allá de un simple recuerdo. Incluso sin contacto, tu presencia sigue dando forma a su mundo interior. Tu influencia actúa como una fuerza silenciosa, perceptible en momentos de introspección, en decisiones sobre en quién confiar y en cómo se abren o protegen ante los demás. Por eso piensan en ti de manera inesperada, y por eso la nostalgia y el anhelo surgen sin motivo aparente. Los lazos emocionales importantes no se desvanecen rápidamente, y la conexión que compartieron dejó una marca profunda en su corazón que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Están aprendiendo a comprender el amor en todas sus facetas, la alegría, la vulnerabilidad, la impermanencia y la responsabilidad que implica. Descubren que amar no siempre significa estar físicamente presentes. A veces se trata de conciencia, reconocimiento y aprecio desde la distancia. Las lecciones que les dejaste están moldeando la manera en que interactuarán en el futuro, enseñándoles a valorar la autenticidad, a apreciar la bondad y a acercarse a las conexiones con cuidado. En sus momentos de reflexión, se están convirtiendo en personas que entienden la profundidad de lo que perdieron, que pueden honrar esa pérdida sin dejar que los consuma, y que pueden aplicar las enseñanzas que les dejaste solo por haber formado parte de su vida. Incluso en la soledad, no se sienten completamente solos. La energía de lo que compartiste permanece, generando una resonancia que los toca de formas distintas. Tú lo percibes en tus propios pensamientos porque esa energía se mueve silenciosa, invisible, y tu intuición la reconoce. No es imaginación, es real. Tu presencia los impactó de manera duradera, moldeando sus reflexiones y su crecimiento emocional. Fuiste parte de algo significativo, y esa importancia seguirá desarrollándose dentro de ellos, influyendo en quienes son y en quienes llegarán a ser, quizás de formas que aún no comprenden del todo. Están aprendiendo que sanar es un proceso que no tiene horario ni garantiza un cierre completo. Están empezando a aceptar la incomodidad,
a reconocer que algunas conexiones dejan huellas permanentes y a encontrar valor en las lecciones aprendidas, incluso si no hay reconciliación. Van descubriendo que la madurez emocional real implica sostener la complejidad sin resentimiento, sentir profundamente sin permitir que el dolor los domine, y valorar la importancia de una conexión sin intentar poseerla o controlarla. A lo largo de todo esto, tú sigues siendo un punto central en su viaje interior, un recordatorio silencioso de amor, pérdida y crecimiento. Se vuelven más conscientes de las sutilezas de su propio corazón, notando lo profundamente que sienten incluso los momentos más callados de anhelo. Cada día trae nuevas comprensiones sobre sí mismos, sobre las relaciones y sobre el impacto que alguien significativo puede tener en la vida de otro. Aunque continúen su camino, los ecos de la conexión que compartieron contigo siguen presentes. No es obsesión ni debilidad, es memoria, gratitud y reconocimiento de algo raro, genuino e irreemplazable. Ahora comprenden que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, pero la huella de alguien importante continúa moldeando pensamientos, decisiones y la conciencia emocional mucho después de la separación. A veces, el recuerdo de ti aparece sin aviso, acompañado de una oleada de emoción que los hace sentir vivos, vulnerables y profundamente conectados con lo que una vez compartieron.